contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Bienvenidos y bienvenidas a otro martes de rigor. Oigan, espero que el contenido extra haya sido de su agrado. Cada semana, todos los sábados, va a haber contenido así. Recuerden que si quieren acceder a este contenido, hay un pago, que es mínimo de hecho, que se tiene que hacer solamente en la plataforma de iBooks. Va a estar disponible únicamente para suscriptores. El pago es de $3, es un pago pequeño para el contenido. El contenido va a ser de información extra, los casos semanales o bloopers en caso de que haya. Y es un subprograma, se podría decir, grabado de una manera un poco más informal, no tan seria como el programa principal. Por si quieren acceder a él, es bastante económico. Si eres de México, cuesta $62 más o menos. Si eres del resto del mundo, cuesta $3, la verdad, es bastante económico. Si deseas apoyarme, te lo agradecería muchísimo y eternamente. Esto es para todo el mantenimiento que le doy al programa, para pagar ciertas plataformas para que este programa pueda llegar hasta ti de manera gratuita. Así que si deseas apoyarme, cada semana, todos los sábados, estará subiendo un episodio extra a la semana y puedes acceder a él de manera muy fácil. Puedes acceder al programa por medio de iBooks, lo puedes encontrar escribiendo Rigor Mortis en el buscador, o de igual manera yo te dejaré el link directo para que te puedas suscribir. Bueno, sin más anuncios por el momento, los dejo con el episodio número 4 de la tercera temporada, aquí en Rigor Mortis. Dentro de la mente de los asesinos seriales, ya es sabido que están perturbados por algún trauma, fijación, parafilia o enfermedad mental, que en la mayoría de las ocasiones son impulsadas por una crianza deficiente o ridículamente estricta, lo que hace que caigan en fantasear con asesinar o torturar a alguien con el fin de satisfacer sus impulsos o para darle salida a la rabia que sienten. Dentro de los perfiles criminales, las razones pueden ser muy variadas. En este caso en particular, involucra una oscura parafilia y un fetichismo que pudiera parecer inofensivo. Todo junto a una crianza deficiente que lo único que hizo fue preparar todo el cóctel para que la bomba interna del protagonista de hoy pudiera explotar. En el martes de rigor de hoy, les hablaré de Jerry Brudos, también conocido como The Lust Killer o The Shoe Fetish Slayer. Jerome Henry Brudos nació el 31 de enero de 1939 en Webster, Dakota del Sur. Él fue el menor de los dos hijos que tuvieron Henry y su esposa Eileen Brudos. Eileen siempre quiso tener una niña. Su primogénito fue un varón, por lo que Jerry fue despreciado por parte de su madre al nacer como otro varón, lo que ocasionó que Eileen lo tratara con una ridícula mano de hierro, siempre llamándole la atención y sometiéndolo a castigos por cualquier motivo, además de los insultos y los golpes que recibía, mientras que su hermano mayor siempre lo trató distinto. Fue siempre consentidora con él, no le exigía nada y fue siempre amable, lo cual comenzó no solo a abrir una brecha entre los hermanos, sino que Jerry comenzó a llenarse de resentimiento hacia su madre. Pero la infancia de Jerry no solo era algo lleno de miedo y rabia. Además, vivía bastantes cambios, pues la familia Brudos se llegó a mudar múltiples veces hacia el noroeste del Pacífico,
ocasionando que Jerry no pudiera tener una estabilidad. No podía ser amigos por mucho tiempo, pues a los meses la familia se volvía a mudar. La mecánica se repitió por varios años, hasta que llegaron a Salem, Oregón, y finalmente pudieron asentarse. Por el año de 1944, Jerry intentó adaptarse al nuevo lugar donde vivía, al fin sin mudarse. Pero no era un niño común y corriente. A la edad de 5 años, encontró unos zapatos de tacón de aguja tirados en un basurero. Zapatos que le llamaron bastante la atención. Los llevó a su casa y a escondidas de su madre jugaba con ellos. Incluso se los llegó a poner en varias ocasiones. Su madre lo sorprendió con los zapatos puestos y le ordenó que los devolviera al basurero donde los encontró. Pero Jerry los escondió para conservarlos. Sin embargo, poco dudaron en el escondite donde los puso, pues su madre los encontró y le propinó una golpiza al niño, llevando los zapatos a la chimenea y quemándolos frente a Jerry. Pero su fuerte interés por los tacones de mujer lo llevó a robarse unos zapatos que su maestra ponía debajo de su escritorio e intentó esconderlos en el patio de la escuela, pero fue sorprendido por otros maestros. Jerry confesó su crimen, entre comillas, y le devolvió sus zapatos a la maestra. Cuando ella lo cuestionó sobre el por qué los robó, Jerry no supo qué contestar y salió corriendo. La verdad es que era un impulso, y el niño no tenía la respuesta del por qué lo había hecho. Después del incidente, Jerry se trató de controlar para no volver a cometer algo así, pero en cambio, fantaseaba con robar los zapatos de sus maestras o su ropa interior. Era un deseo que le quemaba por dentro, lo cual llevó a que Jerry se metiera a las casas de sus vecinas para robar su ropa interior sin que ellas se dieran cuenta, siendo su fijación por los zapatos y las prendas íntimas algo completamente incontrolable para él. Aquí es necesario hacer una pausa, pues esta conducta que presentaba Jerry a su temprana edad se necesita revisar a fondo. Las parafilias, como ya lo vimos, son trastornos mentales que se caracterizan por intensas y repetidas fantasías sexuales. Por ejemplo, impulsos sexuales hacia niños o personas que no pueden consentir un acto sexual, o hacia objetos no humanos, o situaciones como el sufrimiento o humillación propia y ajena. Por lo tanto, algunas parafilias afectan negativamente a la calidad de vida de la persona que la padece, y a sus seres queridos también. Algunas de las más conocidas son la coprofilia, el exhibicionismo, la zoofilia, la pedofilia y el fetichismo. Aquí es donde entra una de las parafilias que Jerry tenía, el fetichismo. Su significado proviene de la palabra fetiche, que es la atracción hacia un objeto inanimado al que se le atribuye un poder mágico o superior, y por esta razón se le da un aprecio exagerado que el que se tiene de manera natural. Es una tendencia en la que las personas suelen ser sexualmente atraídas por alguna razón a un objeto inanimado o por una parte del cuerpo particularmente peculiar, que puede tener algunas connotaciones sexuales en sí mismo. Estos objetos generalmente tienen que ver con el cuerpo humano. Son apreciados, por ejemplo, por su textura, su sabor o su olor, que al tacto, vista, gusto y olfato descargan diversas sensaciones. Son de variedad infinita y unos más extraordinarios que otros. Pudiendo ser partes del cuerpo, zonas erógenas que no tienen por qué ser forzosamente los genitales, como las axilas, el ano o los pies. El fetichismo está en torno a lo que se relacione con la parte del cuerpo con el que la persona se sienta atraída, siendo ropa interior, calcetines, ropa exterior, calzado, joyas y un extenso etcétera. Las posibilidades son prácticamente infinitas y pueden llevar al individuo a ocultar sus deseos por un sentimiento de vergüenza, lo cual hace que caigan en robar los artículos personales de otros para satisfacer la excitación que se siente.
En su mayoría buscan los olores, ya sea de fluidos o del propio olor corporal. En otras buscan ponerse las pertenencias y en algunas otras ocasiones, con tan solo mirarlas y tenerlas en su posesión, es más que suficiente. Es una situación de sustitución que se produce entre la persona y el objeto inanimado, un ser o alguna parte del cuerpo. Por lo tanto, la manera de estar excitado y sentir placer proviene del objeto por sus características, no de la persona. Se le conoce como un tipo de trastorno que solo se solía diagnosticar en hombres, pero que en la actualidad en las mujeres también se les conoce en este ámbito. Podemos decir que si una persona siente debilidad por determinados detalles, como por ejemplo los lunares, no se cataloga como un pervertido o un fetichista, al igual que un hombre que se sienta seducido más rápido al ver a una mujer con ropa sensual, o en caso de que sea su pareja, no se le considera el tener un fetichismo. En la vida cotidiana se puede decir que en todo se utiliza el fetichismo como moda. En las grandes publicidades del mercado se ha utilizado la sexualidad para vender y dar mayor importancia a un producto determinado. Son detalles pequeños y de buen gusto, que en algunos casos pasan desapercibidos al ojo humano, o como en otros casos, son más explícitos a la hora de exponerse en descripciones o cualidades de los productos. En las relaciones de pareja, un cambio o una variación de lo cotidiano siempre causa emoción al experimentar algo nuevo, como integrar algún juego previo a la penetración o algunos juguetes sexuales. El problema se produce si en alguno de los dos esta sería la única forma de encontrar la satisfacción que requieren para una relación íntima satisfactoria. Esto lleva a la inseguridad que poseen los seres humanos con su propio cuerpo. Es decir, que sin algún objeto se sientan sin la posibilidad de gustar o en la imposibilidad de sentir placer, convirtiéndose en un verdadero trastorno. Existen ciertos rasgos que una persona debe tener para ser considerada fetichista. Una de ellas es ser pervertido o pervertida. Eso significa llevar algunas conductas o costumbres a que puedan ser reprochables o rechazadas por la sociedad. Para este caso es en lo sexual, provocando que las conductas sean dañinas para la persona que tiene alguna perversión o los que lo rodean, pues pueden convertirse en sus víctimas y causar desde una incomodidad, algún conflicto o incluso un abuso. Con la mente llena de perversiones es cuando nacen las parafilias, que son el conjunto de fantasías sexuales que exigen a la persona el llevarlas a cabo para poder sentirse satisfecho. Por lo tanto, una persona que tiene fantasías sexuales tiene una o varias perversiones. Este término no debe confundirse con depravación, pues aquí ya involucra un abuso y la falta de empatía hacia alguna persona o ser vivo que se convierta en su víctima. Por lo tanto, para este caso, todos los fetichistas, por tener una parafilia y no poder controlar el impulso de sus fantasías sexuales, son perversos, pero no por eso deben convertirse en depravados, pues aquí ya se rebasa la línea del consentimiento, llegando a obligar a la persona a cometer los actos que desean, ya sea de forma física, con alguna sumisión o algún golpe, o ya sea también por abuso psicológico, chantaje o manipulación. Las causas de esto no se conocen como tal, no están demostradas científicamente y varían en cada persona que la padece. Simplemente es una forma en la que se comportan, pero entre las razones podemos encontrar causas psicológicas, como traumas infantiles, transgresiones, familias con desequilibrio comprobado, aprendizaje erróneo desde la infancia, entre otros que pudieran haber influido, y por ser así, el tratamiento es bastante complicado de aplicar. Pero volviendo a la vida de Bruce, su conducta empeoraba a medida que pasaba el tiempo, pues no tenía ningún tratamiento psicológico y la situación en su casa con su madre no mejoraba. En 1955, cuando Jerry tenía 16 años, le robó la ropa interior a una vecina,
Después le dijo que él trabajaba para la policía y que le ayudaría a recuperar lo que le habían robado. Con esta excusa, pudo atraer a su vecina a su casa una noche en la que su familia no se encontraba. Cuando la chica entró, una persona con la cara cubierta saltó encima de ella. La amenazó con un cuchillo y la obligó a desnudarse para después tomarle fotografías. Una vez que el tipo terminó con las fotografías, se marchó, sin hacerle nada más, sin tocarla ni abusar de ella. Una vez que el extraño enmascarado desapareció, Jerry apareció agitado, explicando que el extraño lo había encerrado en el cobertizo. La chica sabía que estaba mintiendo, así que se vistió y salió corriendo de la casa. Con este acto, Jerry comenzó a construir su modus operandi, pues lo que a él le fascinaba era el control y la humillación a la que podía exponer a las mujeres, así como su madre lo hizo con él cuando le encontró los zapatos de mujer que sacó de la basura. Con el ataque de su vecina, Jerry pudo estar tranquilo por un tiempo, tal vez reviviendo el momento en su cabeza mientras miraba las fotos que le había tomado. Pero su gusto duró muy poco, pues su vecina lo denunció y la policía arrestó a Jerry. Cuando examinaron su habitación, encontraron en una caja una numerosa cantidad de ropa interior y algunos pares de zapatos de tacón. Además de las fotografías que le había tomado a la chica, lo condenaron a estar en el ala de psiquiatría en el Hospital Estatal de Oregon por un total de 9 meses, para que lo pudieran atender los psiquiatras. En el lugar se descubrió que la razón del ataque era por el rencor y la ira contenida que tenía hacia con su madre, además de sus fantasías sexuales, pues deseaba poseer a las mujeres como si fueran cosas, comenzando con su ropa interior o por su calzado. Lo que explica que Jerry no violara a la chica, sino que solo la golpeó para obligarla a desnudarse y cumplir con su fetiche de masturbarse viendo, sintiendo y oliendo las cosas que tenía en esa caja. En el hospital lo sometieron a varias evaluaciones psiquiátricas, dando como resultado que padecía de esquizofrenia. A pesar de que estuvo internado 9 meses en el área de psiquiatría, Jerry pudo graduarse en la escuela con su mismo grupo en 1957. Poco después de graduarse, obtuvo su título como técnico en electrónica. Además, le tocó hacer su servicio militar, pero al sufrir alucinaciones, decidieron darlo de baja del servicio. Sus impulsos de robar ropa interior femenina y zapatos de tacón se minimizó, pero no desapareció por completo. Años después, Jerry conoció a una chica llamada Darcy de tan solo 17 años. Era una joven que ansiaba salir de la casa de sus padres, por lo que poco después de conocerse en 1961, se casaron. Darcy teniendo 17 años, mientras Jerry tenía 22. A los 8 meses de casados, nació su primera hija, a la que llamaron Megan, niña que sufrió más de lo mismo que Brudos, pues la crianza que él practicaba en casa era una con mano de hierro. Llamaba la atención de Megan a la mínima razón, además de golpearla en las manos cada que la niña deseaba sentarse en las piernas de su padre, o cada que se le acercaba a darle algo de afecto, demostrando ser un hombre inflexible con su familia, exigente en exceso y muy autoritario. La dinámica con Darcy era muy complicada, pues ella lo adoraba todo el tiempo y siempre quería hacerlo feliz, mientras que para él parecía que era preferible estar sin su familia, pues parecían estorbarle todo el tiempo. Todo siempre lo quería bajo sus reglas. No era un hombre flexible, pues al más mínimo cambio en las reglas que imponía, su violencia se desbordaba, golpeando no solo a su esposa, sino a su pequeña hija, lo cual estaba poco a poco fragmentando al matrimonio. Esto combinado a extrañas costumbres que Jerry comenzó a tener. Él ponía de excusas el tener frecuentes migrañas para no tener relaciones con su esposa, y de noche fugarse para meterse a las casas de vecinas
o de mujeres que veía por la calle. Una vez dentro, les robaba su ropa interior y sus zapatos de tacón. Todo el botín lo escondía en la cochera, un lugar que estaba estrictamente prohibido, tanto para su esposa como para su hija, pudiendo entrar únicamente si antes le avisaban por medio de un intercomunicador que él había instalado. Además que le pedía a Darcy que realizara las tareas domésticas completamente desnuda, solo usando el par de tacones que Jerry le había comprado. Darcy aceptaba, pues al principio no le parecía una molestia, pero todo se ponía extraño cuando Jerry solo se dedicaba a tomarle fotos, pero después solo se iba a la cochera y no salía de ahí después de un buen rato. No era una especie de juego previo a la relación sexual, era un juego previo a las múltiples veces que Jerry se masturbaba. Algo que se agregó a sus costumbres extrañas es que con la ropa interior que tenía, las medias que también robó y los numerosos zapatos de tacón que guardaba, comenzó a practicar el travestismo como una forma más de juego previo a la masturbación, llegando a tomarse fotografías con la ropa puesta, pero este acto tal vez le provocó poca satisfacción y dejó de hacerlo. Pronto Brudos necesitaría hacer algo más para obtener aún más placer. En 1967, mientras Darcy estaba esperando a su segundo hijo, Brudos estaba en sus redadas fuera de casa por las noches, cuando de pronto siguió a una mujer que caminaba por la calle. Cuando ella llegó a su casa y una vez que todas las luces estaban apagadas, Brudos forzó la cerradura de la casa, ingresando a la recámara de la mujer. Cuando ella despertó y estaba a punto de gritar, Jerry le dio un golpe que la dejó inconsciente. En ese momento, lo más seguro es que el impulso fuera más grande, pues no se limitó a desnudarla o tomarle fotografías. Esa noche, Jerry Brudos cometió su primer violación. Una vez que terminó, salió de la casa y llevaba consigo unos zapatos de tacón de la mujer, así como su ropa interior. Esa noche fue la primera vez que su verdadera cara salió a luz. El 26 de enero de 1968, Linda Slauson, de 19 años, de Aloha, Oregon, fue vista por última vez vendiendo enciclopedias en el vecindario de Portland, donde Brudos vivía con su esposa. Brudos luego le diría a la policía que él la mató y arrojó su cuerpo al río Willamette, desde el puente de Wilsonville en la Interestatal 5. Brudos nunca fue procesado por esta muerte. En julio de 1968, Stephanie Vilko, de 16 años, desapareció antes de llegar a su casa. Sus restos fueron encontrados en la orilla de un río. El 25 de noviembre de 1968, Jan Whitney, de 23 años, de McMinnville, Oregon, fue vista por última vez en Eugene. Más tarde, su automóvil fue encontrado abandonado en una parada de descanso a lo largo de la Interestatal 5 entre Salem y Albany. El 27 de marzo de 1969, Karen Springer, de 19 años, de Salem, fue vista con vida por última vez en el estacionamiento de Meyer & Frank, en el centro de Salem. Un buzo encontró su cuerpo 2 meses después en el río Long Tom. Estaba atado a una pesada pieza de automóvil, la cabeza de un cilindro. El 22 de abril de 1969, Gloria Jan Smith, de 15 años, casi secuestrada mientras caminaba cerca de la escuela secundaria Parrish. Smith finalmente identifica a Brudos como el hombre que intentó secuestrarla y llevarla a un Volkswagen Karmann Ghia verde, un automóvil que luego se identificó como perteneciente a la madre de Brudos. Para el 23 de abril de 1969, Linda Sallee, de 22 años, de Beaverton, fue vista con vida por última vez en el estacionamiento de Lloyd Center en Portland. Aquel día por la tarde tenía una cita con un amigo suyo,
en una piscina pública donde él trabajaba como socorrista. Linda dejó aparcado su Volkswagen rojo. Era un escarabajo. Lo dejó en un aparcamiento subterráneo cercano. Ahí mismo lo encontró la policía, intacto. Un pescador divisó desde el puente Bundy, que flotaba sobre el río Long Tom, el cadáver hinchado de Linda Sallee, que aún llevaba puesto un abrigo. La oficina del sheriff del condado de Benton envió 2 agentes a investigar. El cuerpo se encontraba atado a una pesada caja de cambios. La pieza de metal pesaba tanto como el propio cadáver, lo que evitó que se pudiera hundir. El forense William Brady explicó que la causa de muerte había sido por estrangulación, con una especie de ligadura, pero era imposible determinar si Linda había sido violada por el tiempo que llevaba en el río. Presentaba 2 extrañas heridas que el doctor no supo explicar. A unos pocos centímetros debajo de cada axila, el cuerpo mostraba lo que parecía ser el pinchazo de una aguja gruesa, y alrededor del punto, la piel estaba quemada. Para este punto, la policía estaba asustada, pues además de las mujeres que fueron víctimas de brudos, también habían algunas otras que desaparecieron sin dejar rastro, por lo que comenzaron a sospechar el hecho de que alguien las hubiera asesinado. Estaban casi seguros de que era el trabajo de una misma persona. El término asesino serial aún no se había inventado por ese tiempo, por lo que no estaban seguros de cómo proceder. El oficial encargado de la investigación fue el detective Jim Stovall. Aunque tenían los cuerpos, seguían sin pistas sobre la identidad del responsable. El único indicio consistía en que 2 de los cadáveres habían sido atados con cables. Por lo tanto, podría tratarse de un electricista. Pero también había otro dato: el de las piezas de motor con las que habían intentado hundir los cuerpos. Esto podría referirse a la profesión de mecánico. Los detectives que se ocupaban del caso de los cuerpos en el río no tenían ni idea de quién era el asesino, qué aspecto tenía, cómo se llamaba o dónde vivía. Sin embargo, consiguieron componer un perfil psicológico del criminal que buscaban mediante la experiencia profesional. El teniente Jim Stovall lo plasmó en un escritorio con una increíble exactitud. El sospechoso debía cumplir con los siguientes rasgos, y lo cito: la edad tendría que ser entre los 20 y los 30 años, pues todas las víctimas eran jóvenes. Su oficio era el de electricista. El cable de cobre empleado para atar los cuerpos da una vuelta y está partido. Después se encuentra anudado con un doble nudo siguiendo las costumbres de un electricista. De inteligencia media, por lo menos, los nudos encontrados requieren una cierta habilidad manual. Probablemente tenga un pasado familiar atormentado, como por ejemplo padres separados, una madre con carácter fuerte y un padre débil o no presente. La profanación y mutilación de los cuerpos femeninos era indicio de un latente odio hacia su madre. Seguramente contaba con un largo historial de comportamiento antisocial. No practicaba deportes que le implicaban el contacto físico. Las mujeres están estranguladas, pero no las había golpeado. Sin trabajo regular asalariado, las horas de desaparición de las chicas durante el día son poco habituales. No cumplen con ninguna hora pico de entrada o de salida de horarios de oficina ni de fábricas. La policía le preguntó a los estudiantes de un campus universitario cercano sobre hombres sospechosos, y un estudiante los condujo hasta Brudos, quien la había llamado varias veces para pedirle una cita. La policía llamó a Jerry, pero le dio a la policía una dirección falsa, lo que aumentó sus sospechas. Cuando pudieron encontrar su casa, los oficiales lo interrogaron. Asimismo, le pidieron registrar su casa sin encontrar nada. Pero cuando le pidieron registrar su garage, el hombre se puso muy nervioso. En su garage, la policía encontró alambre de cobre que se determinó que había sido cortado con la misma herramienta que cortó los cables utilizados para atar los cuerpos.
Brudos fue arrestado e hizo una confesión completa. Brudos realizó la confesión con una precisión absurda, como si fuera necesario explicar a detalle cómo desmontar una caja de cambios. Parece ser que nunca se le pasó por la cabeza que el detective Stovall pudiera estar asqueado de escucharlo. De hecho, el policía procuró controlarse para no reaccionar de manera violenta en contra de Brudos, pues la información que le estaba aportando era bastante y quería que el asesino se pusiera la soga en el cuello él solo. Jerry fue acusado de la muerte de Kerr Springer. Al día siguiente, con la orden de registro en mano, los detectives pusieron patas arriba a la casa vacía del criminal, ya que la mujer y los niños se habían ido a vivir con unos familiares. En el desván fue localizada la colección de zapatos y ropa de mujer a montones. Sobre una repisa de la sala había una réplica de un seno de mujer. Por lo menos parecía una imitación, hasta que los agentes lo estudiaron más de cerca, descubriendo que era real. Estaba conservado dentro de un molde de plástico transparente. En el sótano hallaron la caja de herramientas donde guardaba las fotografías de las chicas, algunas colgando del gancho que puso en el techo del sótano y otras posando en ropa interior. La policía averiguó más tarde que Brudos había llamado por teléfono a su mujer desde la prisión, ordenándole que destruyera el contenido de la caja de herramientas, pero por una vez en su vida, Darcy decidió desobedecerle. Bajo el banco de trabajo del asesino apareció una fotografía que lo incriminaba más allá de toda duda. Al fotografiar a una de sus víctimas, su propia imagen se había reflejado en un espejo, y sin darse cuenta, se había plasmado él mismo en la foto. Jerry Brudos se declaró culpable de 4 acusaciones de asesinato, y no hizo falta celebrar el juicio. Fue condenado a cadena perpetua, pero un vecino declaró que había visto cómo Darcy ayudaba a su marido a meter una de las víctimas en la casa. La esposa del criminal fue acusada de complicidad en el asesinato de Karen Springer, pero el jurado la consideró inocente. Cuando se resolvió su caso, Jerry ya había empezado a cumplir sentencia. Los detalles que Brudos dio fueron tan precisos que se pudieron reconstruir los escenarios con sus víctimas. La reconstrucción de Linda Lawson quedó así. Caía la tarde y una muchacha delgada y bonita, con unos preciosos zapatos de tacón alto, se dirigió a Brudos, que se encontraba en el patio de su casa, para preguntarle si estaba interesado en comprar una enciclopedia. La muchacha se llamaba Linda Lawson. La invitó a entrar en el garage. Su mujer tenía visita. La chica se sentó en un taburete y empezó a explicarle todo lo referente a la enciclopedia. Él se puso detrás de ella y la dejó inconsciente de un golpe seco con una estaca de madera. Después se arrodilló a su lado y la estranguló. Su madre estaba en el piso de arriba junto con sus 2 hijos. Les dijo que se fueran a cenar a un restaurante de hamburguesas y regresó al garage. La siguiente hora se la pasó vistiendo y desvistiendo el cuerpo sin vida de la muchacha, como si estuviera jugando con una muñeca gigante. Aquella misma noche, mientras su familia dormía, metió el cadáver en la furgoneta y condujo hasta el río Willamette. Lo tiró al agua desde el puente, atado a una cabeza de cilindro, pero se quedó con una parte de la víctima, un pie. Lo guardó en el congelador del garage. Lo quería para probar zapatos. La reconstrucción de John Whitney dice así: al volver a casa, se paró en la autovía, al lado de un coche averiado. La conductora era Jan Whitney, acompañada de 2 hippies que había recogido haciendo autostop. Brudos explicó que era mecánico, pero que desgraciadamente no llevaba las herramientas consigo. Sin embargo, podían pasar a su casa y recogerlas. Los 3 subieron a la camioneta y continuaron hasta Salem, donde los hippies se bajaron.
Ya en su garage, Jerry dejó a la chica esperando mientras comprobaba que su mujer y sus hijos no estaban en la casa. Habían salido a visitar a unos amigos. Entonces se subió a la furgoneta por la parte trasera. La confiada muchacha no lo escuchó. Brudos tomó una correa de cuero y la estranguló. Las siguientes horas las pasó vistiendo y desvistiendo el cuerpo, haciéndole fotografías. Cuando terminó, colgó a la víctima por las muñecas del gancho del techo. Esta vez, sin embargo, no se deshizo del cuerpo enseguida. Lo estaba pasando bien con su nuevo juguete. Durante 2 días, continuó jugando a las muñecas al volver del trabajo. El garage permanecía cuidadosamente cerrado para que nadie pudiera entrar. Unos pocos días más tarde, sus actos necrofílicos casi lo llevan a la ruina. El 28 de noviembre de 1968, llevó a su familia a Portland para la fiesta del Día de Acción de Gracias. El cadáver quedó suspendido del gancho del garage y al volver comprobó con verdadero pavor que una de las esquinas del garage estaba derruida. Un coche se había salido de la calzada, chocando con la pared, y la policía estaba allí, investigando el accidente. Sin embargo, no pudieron entrar en el garage. Uno de los agentes intentó echar un vistazo al interior por el hueco de la pared, pero la oscuridad le impidió ver el cuerpo. Brudos no perdió el tiempo. Escondió a John Whitney en la caseta de la bomba de agua antes de llamar a los policías para que revisaran el garage. Esa misma noche, el cadáver cayó al agua del río Willamette, atado a una pieza de hierro colado. Con Karen Sprinker se reconstruyó lo siguiente. Al principio la trajo una chica vestida con minifalda y zapatos de tacón alto. Aparcó y se metió en la tienda detrás de ella, pero la perdió de vista. Al regresar a su camioneta, vio a otra muchacha preciosa a punto de subir a su coche. La tomó por el hombro y amenazándola con la pistola le dijo: «Ven conmigo y te prometo que no te haré daño». Karen Springer estaba demasiado asustada para gritar. Le rogó que no disparara y se fue con él hasta la furgoneta. Jerry llevó a Karen a su casa. Su mujer y sus hijos habían salido y nadie lo iba a interrumpir en un buen rato. A punta de pistola, obligó a la chica a entrar en el garage. Ella le aseguró que haría todo lo que deseara. El asesino la mandó quitarse la ropa y después de violarla, le sacó unas cuantas fotografías, por supuesto, con zapatos de tacón alto. Finalmente, la sometió por la espalda y le colocó una cuerda alrededor del cuello. Empezó a cerrar el nudo. Le preguntó a Karen si estaba demasiado fuerte y ella contestó que sí. Entonces Brudos la levantó del suelo, la colgó del gancho y observó cómo se asfixiaba. Pataleó muy poco y murió, confesó después Brudos. Acto seguido, Jerry volvió al cadáver. Se deshizo del cuerpo sin vida, tirándolo al río Long Toro, amarrado a una cabeza de cilindro. Para su última víctima, Linda Sallee, se describió lo siguiente. El miércoles 23 de abril de 1969, unas 4 semanas después de la muerte de Karen Springer, una jovencita delgada y atlética llamada Linda Sallee estaba haciendo compras en Portland, a unos 80 kilómetros de Salem. Buscaba un bonito regalo de cumpleaños para su novio. Al volver a su coche, cargada de paquetes, Brudos se le acercó y la tomó por el brazo, mostrándole una placa de policía. Según la había detenido por hurto en los grandes almacenes. Ella le creyó en un principio, pero protestó alegando que tenía todos los recibos que demostraban que había pagado las compras. Jerry le confesó entonces que le estaba tomando el pelo y la condujo al garage de su casa. Linda se comportó con una asombrosa obediencia, al igual que Karen. Brudos aparcó el auto dentro del garage,
cerró los portones y le dijo a la chica que lo siguiera a la casa. Abrió la puerta y cruzó el patio hasta la entrada de la vivienda. En ese momento, la mujer de Brudos salió al porche. Este se volteó y ordenó a la muchacha que se estuviera quieta. Si hubiera gritado o hubiera corrido hacia la verja del jardín, habría salvado su vida. Pero Darcy Brudos no la vio, ya que estaba demasiado oscuro. Su marido agarró a Linda, la metió de nuevo en el garage y la ató. Después, con gran tranquilidad, se fue a cenar a la casa. Al poco rato regresó y vio que la chica había conseguido liberarse. Pero Linda no llamó a la policía desde el teléfono del garage. Más tarde, el asesino declaró con aire satisfecho: simplemente estaba allí, esperándome, creo. Al ver a su raptor, la chica se debatió, pero era demasiado tarde para luchar. Para el obeso asesino, no supuso ningún problema someter a la delgada mujer. Jerry le puso una tira de cuero alrededor del cuello, la anudó y tiró. Linda preguntó: ¿pero por qué me hace esto? Acto seguido, se desvaneció. En el momento de morir, Brudos se divertía violándola. Molesto porque la chica era muy molesta, decidió castigarla, de manera que la suspendió por el cuello del gancho en el techo y decidió hacer un experimento con el cuerpo sin vida. La pinchó en los costados, entre una costilla y otra, con 2 agujas hipodérmicas, y enganchó además unos cables eléctricos. Al conectar la corriente, esperaba que la muchacha bailara, pero en vez de eso, solo se quemó. Jerry Brudos la guardó durante otro día y la violó una vez más. La segunda noche, metió el cadáver en su camioneta y lo tiró al río Long Toro, amarrado a la caja de cambios de un coche. Durante los asesinatos de las chicas, hubo un cambio en el proceder de Jerry, pues aunque en efecto las sometía y las fotografiaba para después masturbarse con las fotografías, dio varios pasos más allá. Las asesinó y tuvo relaciones sexuales con los cuerpos, lo que puede revelar que Brudos buscaba más la satisfacción en poseer a las mujeres y someterlas a sus deseos que el hecho de la violación en sí, pues en un principio debía ser todo su juego previo con su fetichismo para sentirse excitado, y una vez que las asesinaba, los cuerpos no eran alguien sino algo, como si fueran objetos, lo que ocasionaba que se excitara y pudiera jugar con ellas, vistiéndolas como quería y hacer lo que quisiera con los cuerpos. Es por esto que las violó después de muertas, no porque hubiera desarrollado el gusto por la necrofilia desde niño, como pasó con su fetichismo, sino que fue algo que sucedió en el momento, justo cuando descubrió que podía obtener más placer al hacerlo que cuando sus víctimas aún estaban con vida. El primer año de Brudos en prisión fue una época difícil y peligrosa. Los otros reclusos odian a los criminales sexuales y normalmente se les mantiene aislados por su propia seguridad. A Jerry no lo separaron, simplemente fue ignorado. Nadie hablaba con él, ni se sentaba con él a comer. Otro preso consiguió atacarlo y le propinó un golpe fuerte en la cabeza con un tubo. Acabó en el hospital de la penitenciaría. La vida de Jerry Brudos en la cárcel mejoró con el paso de los años. Resultó que tenía una especie de talento innato para la electrónica y pasó a ocuparse del sistema informático de la penitenciaría. Las autoridades de la cárcel le permitieron hasta un cierto límite continuar con su afición, coleccionar zapatos y ropa interior de mujer. En la celda tenía verdaderas montañas de catálogos y muestrarios llenos de fotografías de chicas. Presentó innumerables apelaciones, incluida una en la que alegó que una fotografía se le tomó con uno de los cadáveres de su víctima y no podía probar su culpabilidad, porque no era el cuerpo de una persona por la que fue condenado.
En 1995, la Junta de Libertad Condicional le dijo a Brudos que nunca sería liberado. Después de casi 37 años cumpliendo su condena en prisión, Brudos murió el 28 de marzo de 2006 a causa de cáncer de hígado. En el momento de su muerte, era el recluso encarcelado por más tiempo en el Departamento de Correcciones de Oregon. Tanto su historia como su reputación como asesino serial son escalofriantes, pues vivió siempre mostrando una cara de aparente bondad, cuando en realidad era una persona llena de traumas y vacíos emocionales. En primera instancia, construidos por su madre, quien fue la que en parte sembró la semilla en su mente. Claramente, su madre no fue la única culpable. Cabe la posibilidad de que aunque la madre de Brudos hubiera sido buena con él hubiera tenido la misma parafilia, pues estas son hereditarias, guardándose en el código genético y haciéndose presentes en generaciones futuras. Las parafilias no son malas, si se manejan con un autocontrol. Forman parte de la psique de un humano sano, pues en la mente del humano puede haber tanto gustos como perversiones, y todo eso forma parte de un equilibrio. Lo que está mal es tenerlo todo sin un control y llegar a dañar a otras personas. Si fantaseamos y al hacerlo eso nos excita, eso está bien. Pero si ya causa una obsesión y no hay otra manera de llegar a sentirnos excitados, no hay una manera de dejar de pensar en eso, y todo nuestro tiempo gira en torno a la fantasía. Si nuestra mente ya comienza a maquinar ideas de abusar de alguien o dañar la integridad o intimidad de alguien más, entonces estos son indicadores de que requerimos atención de expertos. Pues la línea es delgada entre la realidad y la fantasía. Tal vez podríamos, sin querer, estar invadiendo la integridad de otra persona. Jerry Brudos fue sin duda ese caso en el que una parafilia que a simple vista parece inofensiva puede volcarse a ser horrenda y aborrecible, llegando al grado de asesinar a mujeres teniendo a su familia en el piso superior. Mientras sus hijos jugaban o comían, él estaba estrangulando a una mujer en el sótano. Mientras su esposa atendía a sus hijos, su esposo estaba teniendo relaciones sexuales con el cadáver de una mujer. Lanzando la pregunta al aire, ¿quién de nuestros conocidos podría ser un asesino? Si el episodio les gustó, recuerden comentar y calificar en donde quiera que me estén escuchando. No se olviden de seguirme en redes sociales, donde publico todas las imágenes de archivo, además de curiosidades sobre el caso. Todos los links los van a encontrar en la descripción del episodio. Recuerden también, el contenido extra se estrena todos los sábados, por lo que si quieren accesar a él, solamente pido una pequeña aportación. Para la gente que es de México, cuesta 60 pesos al mes. Para la gente que es de fuera del país de México, son $3 al mes. La verdad es una aportación pequeña, pero si están dispuestos a otorgarla, yo les agradeceré eternamente. Con esto yo podré darle más calidad al programa, además de pagar ciertas plataformas que me ayudan a continuar creando. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda, esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. A todo lo largo del programa les he hablado de asesinos seriales, crímenes reales o crímenes sin resolver. Pero hay casos de los que casi no he tocado. Casos que son incluso más aterradores que el hecho de tener un asesino casi tocando a nuestra puerta. Para el próximo episodio conoceremos un caso enigmático, un caso tan raro que nos va a abrir las puertas
a otro más. Yo sé que no tienen idea de lo que es, pero si quieren saberlo, no se pueden perder el próximo episodio. Estreno el próximo martes.